Hola, bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el espacio WeWork, en la Torre Odeón, muy cerquita del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, para charlar hoy con Andrés Rosler, que es profesor de Filosofía del Derecho e investigador del CONICET. Andrés, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación. Andrés, fuera de cámara hablábamos de por qué no abogado y por qué sí filósofo del derecho. Porque mientras yo estudiaba Derecho me daba cuenta, como mucha gente que estudiaba Derecho en esa época, que no me gustaba tanto el Derecho, pero me gustaba la teoría del Derecho. Y además no sabía nada de Derecho. Y cuando yo estudiaba, los que se dedicaban a la teoría del Derecho era básicamente debido a que no sabían nada de Derecho. Y hoy en día esa frontera colapsó. Hoy habrán notado que existe tal incertidumbre sobre cuál es el derecho, cuáles son las leyes, cómo van a ser los fallos, qué van a hacer los jueces, porque todo el derecho se ha convertido en teoría del derecho. Esa frontera que antes delimitaba muy claramente la distinción entre el derecho que era y el que debía ser, entre los seminarios y los tribunales, se perdió. Por eso todo es interpretación. Y por eso vivimos en la época del así llamado interpretativismo. Hasta que el juez ese día no se levanta, sale de su casa, llega al tribunal o a la corte, lee el código, lo interpreta, no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que era una teoría del derecho, interesante quizás en caso de profesores de derecho que tienen dedicación exclusiva y bueno, algo tienen que decir, tienen que inventar y tienen que publicar, ha reemplazado a la práctica. Es una teoría que intentando describir la práctica la ha reemplazado completamente. Y eso creo que solo ocurre en el derecho, no ocurre en fútbol. En fútbol tenemos una idea de cuáles son las reglas. Hay discusiones, se usa el VAR para resolver la controversia, pero sabemos que si hay un full en el área, eso es penal. No hay que interpretarlo. Hay que interpretar en todo caso si la jugada fue full. Pero hoy por hoy en derecho no sabemos cuáles son las reglas constitutivas del juego. ¿Y por qué llegamos a este punto? Como yo me dedico a la teoría del derecho, voy a dar una explicación teórica o cultural o, si se quiere, intelectual, es que prevalece esta clase de teorías, como el interpretativismo, que cree que el derecho no tiene autoridad, sino que el derecho es una discusión a cielo abierto sobre cuál es la respuesta correcta o cómo nos gustaría que fuera la sociedad, no sé, la ley de contrato de trabajo, la Constitución. Es un debate a cielo abierto. Cuando yo estudiaba, y de hecho creo que puedo decirlo, yo estudié Derecho en la última restauración de la democracia, prevalecía la idea contraria. En lugar de sostener que el derecho es un debate, el derecho equivale a la ley de los representantes del pueblo, por supuesto, la ley democrática que emana de la Constitución, en oposición a lo que había sucedido antes, que por supuesto era el régimen militar dictatorial. Entonces, en aras de la defensa de la democracia y para trazar una muy clara distinción con lo que había sucedido antes, nos enseñaban que la ley del representante autorizado, legítimo del pueblo, era sagrada. De otro modo, los jueces o los ciudadanos o quien fuera, se convertía en legislador y por lo tanto se ponía en lugar del pueblo. Y por eso llegamos a uno de tus últimos libros, La ley es la ley, que parece un tanto redundante. Bueno, lo es completamente, es tonto. ¿A quién se le ocurre escribir un libro cuyo título dice o reza la ley es la ley? Porque vengo a defender, a recuperar esa vieja teoría que cuando yo estudiaba era la filosofía del derecho y que hoy se convirtió en un desideratum, como se suele decir, en un deseo. Hay una escena de la película Nixon, no sé si se acuerdan, donde Anthony Hopkins, que hace de Nixon, ve el retrato de Kennedy y dice, cuando te ven a vos, ven lo que quieren ser, y cuando me ven a mí, ven lo que son. Cuando yo estudiaba Derecho, el positivismo era Nixon. Y ahora el positivismo se volvió, esta teoría que enfatiza que el derecho tiene autoridad, se volvió una utopía, un programa. A pesar de que el derecho siempre exige tener autoridad, sobre todo en los casos de desacuerdo, cuando hay gente que no cree lo mismo que yo o no cree, o hay un debate sobre cómo debería ser el derecho, la respuesta es, esto ya está saldado, eso está determinado por la Constitución y los representantes del pueblo. Si no se entiende, recién ahí aparece la interpretación. Por eso el rol del juez no es de dar una opinión, sino de ver cuál es el derecho aplicable a una determinada situación.
Como decía el general, los jueces tienen que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. No tienen que meterse en política, porque si no dejan de ser jueces y se transforman en legisladores o constituyentes. Lo cual es tentador si el juez me da la razón. Pero siempre hay que imaginarse que uno puede estar del otro lado del mostrador. Y ahí lo que uno exige, sobre todo si uno es acusado en un juicio penal, que el juez no legisle, que el juez no reforme la Constitución, sino que el juez se aboque a aplicar la ley vigente, que por supuesto contiene un paquete de derechos y garantías. En la era de la ley penal retroactiva esto conviene, o de una ley penal retroactiva, esto conviene tenerlo en cuenta. Y si a alguien no le gusta cómo el juez, un buen juez, aplica el derecho vigente, lo que debería es ir por otro lado y proponer y lograr consensos para cambiar esa ley. O como se suele decir, tiene que formar un partido político y ganar las elecciones. En democracia, los jueces tienen las manos atadas. Hoy suena extraño esto porque habrán notado que ya la gente no va al Congreso a quejarse por las leyes. Cuando salió la ley del 2x1, nadie perdió tiempo yendo al Congreso. Directamente todo el mundo fue a tribunales porque creen que los jueces son como superhéroes o Papá Noel, o que están para satisfacer los deseos de la gente e incluso de una multitud, de una movilización. Y en un caso penal, esto puede ser tentador si no me cae simpática la persona o las personas que están siendo acusadas o condenadas, pero en un caso penal creo que es donde más se nota que los jueces están para proteger los derechos individuales, sobre todo por si justo coincide una movilización en la calle de cientos de miles de personas. Y los jueces se supone además que no deben abrir la ventana del Palacio de Tribunales y ver cuánta gente hay en la calle, sino que, sobre todo si hay mucha gente en la calle, tienen que aplicar el derecho vigente que contiene este botiquín de derechos y garantías. Ahora, esa es la teoría. Lo que vemos en Argentina particularmente, pero sospecho que no solamente en Argentina, es lo opuesto, que los jueces, muchos de ellos, porque vienen designados tal vez con esa intención, sí abren la ventana de su despacho y hacen una evaluación política de la conveniencia de un fallo o no. Eso es una particularidad nuestra de la Argentina, de América Latina. ¿Qué pasa en otros lugares del mundo? No, creo que no es solo un problema argentino. Está este problema que yo designaba intelectual o filosófico, estas teorías del derecho que debido a la crisis representativa del Poder Legislativo, del Congreso, debido a la crisis de la democracia en general, estas nuevas teorías, que en realidad son muy viejas, son teorías medievales porque provienen de una época en la cual existía una homogeneidad ideológica, religiosa, tal y moral, que podían hacer hincapié en respuestas jurídicas correctas. Pero modernamente, dado el pluralismo moderno, no tiene sentido insistir con interpretaciones correctas, con el debate correcto. El derecho está para resolver precisamente esos problemas. Entonces, debido a la crisis de la representación democrática, del poder legislativo, estas nuevas teorías tienen una idea bastante romántica o esta concepción muy idealizada de los jueces, que son superhombres o supermujeres distintos de los que componen el poder legislativo, y mientras que en el Congreso hay intercambios de favores, en tribunales es como un Olimpo paradisíaco, epistémico, donde prevalece la respuesta correcta. Y no tiene sentido creer ni una cosa ni la otra, son tan seres humanos los jueces como lo son los legisladores. La idea es que se atengan a las disposiciones constitucionales, democráticas, y una de ellas, una de las más importantes, es la separación de los poderes. Por más que tengan grandes ideas, las podrán usar en los seminarios, si dan clase, podrán escribir libros, pero cuando entran a tribunales, cuando se ponen el traje de juez, el traje de juez no es el de un superhéroe, es que de hecho esto parece irónico y a veces lo es, pero hay un profesor de derecho que se llama Cass Sunstein, que usa como uno de sus modelos o personas o máscaras judiciales la del superhéroe, la del héroe. El juez se parece más, diría yo, a un soldado, y un soldado democrático, por supuesto, que tiene como jefe o jefa, si se quiere, a la Constitución. A veces hasta los soldados tienen que interpretar si no entienden las órdenes, y a veces los soldados tienen que desobedecer habiendo entendido la orden.
La clave es no llamar interpretación a algo cuando en realidad lo estoy desobedeciendo. Eso es una trampa, es un problema conceptual y además es una afrenta a la democracia. Lo que tiene que hacer un juez es aplicar el derecho, no saltear el Congreso o la Constitución. Andrés, el título de este libro del que estamos hablando ahora, La ley es la ley, me llevó a pensar inmediatamente en aquel otro libro de Nino, Un país al margen de la ley. ¿Dialogan estos textos? Bueno, con ese libro sí se puede decir que es una continuación, aunque en ese libro, o que tiene una relación, un diálogo, pero en ese libro Nino quería estudiar la irracionalidad de la anomia argentina. ¿Por qué la gente se comporta de ese modo? ¿Qué incentivo tiene? ¿Cómo se puede cambiar? La ley es la ley es en realidad un libro que hace hincapié en la necesidad de que el derecho tenga autoridad. Y eso no es exactamente, o no era la filosofía del derecho de Nino, al menos la del último Nino, por así decir, que hacía tanto hincapié en el debate, la deliberación y el diálogo, porque él es un pensador al que habría que ubicar en la última transición precisamente a la democracia. Entonces, para hacer la distinción entre el régimen dictatorial y el régimen democrático, una de las grandes diferencias es que en democracia se debate, en una dictadura no. Pero una vez que termina el debate, una vez que el Congreso sanciona la ley, se puede seguir debatiendo en seminarios, en los diarios, usar la libertad de expresión, pero los efectos jurídicos, ese debate terminó. Existe una ley y hay que cumplirla. A eso se refiere entonces la tautología del título. Lamentablemente Nino al final de su vida creo que terminó siendo portador sano del virus interpretativista, incorporando la idea de que en el fondo el derecho es el razonamiento moral por otros medios. El problema que tiene esa teoría o esa idea es que qué hacer en caso de que no haya unanimidad, que el debate no haya resuelto las dudas o las diferencias y todavía seguimos pensando, por ejemplo, algunos están a favor del aborto y otros en contra. Bueno, más debate no lo va a resolver, tenemos que tomar una decisión usando la regla de la mayoría, en democracia si todo sale bien y que gane el mejor, pero una vez que se convierte en ley, el que mejor es el que ganó a los efectos del razonamiento jurídico. Andrés, después del corte, me vas a responder brevemente, no en todas las páginas del libro, por qué si quiero una garantía me tengo que comprar una tostadora, pero eso va a ser después de este corte. Seguimos en Conversaciones Convergentes, estamos charlando con Andrés Rosler. Andrés, primero, un paréntesis, ¿qué es una garantía en términos jurídicos? Y segundo, ¿por qué si quiero una me tengo que comprar una tostadora, como dice tu último libro? Las garantías son esos superderechos, es un derecho de segundo orden, es el derecho que viene a asegurarme los... Las garantías además tienen cierta estructura institucional. Los derechos, por eso se puede decir que dependen de esas garantías. Y el que quiera una garantía, si quiere, o como dice el título del libro, ¿no? Si quiere una garantía que compre una tostadora, eso es una frase, es el título de un paper que yo había escrito a raíz de la discusión sobre la sanción de la ley penal retroactiva. No sé si recuerdan cuando la Corte Suprema decidió aplicar la así llamada ley del 2x1 a un caso de lesa humanidad. Hubo una reacción social general, dicen cientos de miles de personas. Aún celebrada esa reacción. Y que quizás sí, porque una vez que salió la ley penal retroactiva no hubo ninguna reacción, todo el mundo en realidad lo vio con buenos ojos o lo recibió de buena gana, por así decir, y esa discusión desapareció. Los tribunales de casación, de hecho, ni siquiera habían aplicado el fallo Muiña del 2x1, y luego, bueno, sigue vigente la ley penal retroactiva, aunque en sentido estricto, como dice Martin Farrell, el fallo Batalla que dio vuelta a la decisión de Muiña, Martin Farrell dice, no se sabe exactamente qué decidió, porque si bien el voto fue 4-1, dos jueces mantuvieron su voto en Muiña, otros dos jueces se dieron vuelta, y el único que se mantuvo fue Rosenkrantz, que siguió defendiendo estas garantías penales, pero dado que el voto fue 4 a favor del voto, pero dividido en dos partes,
en sentido estricto, si fuera un fallo de un tribunal inferior, no sería válido. Pero como es la Corte Suprema, bueno, ¿quién le va a discutir a la Corte Suprema la validez de sus fallos? Y el título, decía, proviene de un paper que había escrito sobre el garantismo penal en oposición al punitivismo. El garantismo sostiene penal que incluso los condenados tienen derecho a que se les aplique el principio de la ley más benigna. En todo caso, la ley penal debe ser irretroactiva, a menos que sea más benigna. En cambio, el así llamado punitivismo sostiene que tenemos que asegurarnos de que ningún culpable quede impune, incluso si para hacerlo violamos sus derechos. Como por ejemplo, si sale una ley penal más benigna, no se la aplicamos. Y en ese paper traté de mostrar estos dos cuadros o dos grandes escuelas, mejor dicho, del pensamiento penal, para ver con independencia del derecho vigente a dónde nos gustaría ubicarnos o dónde nos sentiríamos más cómodos. Si nosotros fuéramos acusados, preferiríamos que la gente se asegurara de que no quedáramos impunes, o si, como hace todo ser humano, a menos los que yo conozco, una vez que se ven del otro lado del mostrador, exigen que se respeten sus derechos y garantías. Y mientras escribía ese paper al final, no quería ponerle un título estándar del tipo revisitando problemas, repensando, me acordé de esta escena de la película de Clint Eastwood en El Novato, donde alguien se le acerca y le pregunta ¿qué garantías tiene usted de que X está vivo? Y él responde, si quiere una garantía, compre una tostadora. Y eso, la verdad, creo que fue bien recibido también. Y a raíz de eso a alguien se le ocurrió publicar un libro con los trabajos del 2x1, por así decir, o ocasionados por esa discusión, a lo que agregué de hecho un último capítulo sobre el juicio a Luis XVI, el juicio con el cual empieza la República Francesa, y alguien dirá la modernidad, porque la discusión que estamos teniendo ahora sobre la interpretación, sobre el debate, sobre qué es el derecho, cómo entender el derecho, se ve reproducida en ese juicio como si hoy podemos leer las actas del juicio que están de hecho en Google. La revolución se ufanaba de lo que estaba haciendo, por lo cual quería que todo el mundo se enterara de lo que estaban haciendo. Parece ser una crónica actual de Twitter o de un medio o de una red social de la discusión actual. El problema, por supuesto, era que Luis XVI tenía fueros constitucionales, con lo cual no podía ser llevado a juicio. A lo sumo podía ser destituido. Y además, por si a alguien se le ocurría violar sus fueros constitucionales, imaginemos qué pasaría hoy si violáramos los fueros constitucionales de aquellos políticos que están siendo acusados por delitos penales. Pero si lo hiciéramos, así todo, había que respetar sus derechos. La Revolución Francesa se ufanaba de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, se ufanaba del nuevo Código Penal, de la defensa en juicio, del juez natural, de todos los institutos o todos estos inventos que consideramos hoy constitutivos del derecho penal moderno. Por eso se me ocurrió que valía la pena volver a estudiar hoy ese juicio, porque es una anticipación casi milimétrica de la discusión actual. La decisión que tomaron fue, si bien los jacobinos querían matarlo como un enemigo, porque eran conscientes de que hacerle juicio era contrarrevolucionario, ¿no? El derecho siempre es contrarrevolucionario, aplica principios y reglas preexistentes, y por eso qué suerte que existe, diría yo, ¿no? El derecho. Todo abogado debe razonar como un contrarrevolucionario, mientras que el revolucionario quiere aplicar principios y reglas nuevas. Y nadie quisiera, obviamente, ser víctima de una revolución. Quizás haya que hacer la revolución, pero aquellos que son víctimas de la revolución no ven con tan buenos ojos serlo. En el juicio a Luis XVI decía, no prevaleció la posición jacobina, que era matarlo, sino que prevaleció la posición girondina, que querían matarlo también, pero legalmente, lo cual es una contradicción en sus términos. Es como un soltero casado, o como dice Thomas Carlyle, era como un hervor congelado. Entonces, ¿cómo lo logran? Dicen, vamos a dar un debate público de todo lo que vamos a hacer a esta persona. Vamos a violar todos sus derechos, los de la Declaración del Derecho del Hombre y Ciudadano, la Constitución de 1791, el Código Penal del mismo año, pero como lo hacemos en público, nadie nos va a poder acusar de nada.
como lo que estamos haciendo se apoya en tales principios y reglas que son tan razonables que solo una persona irrazonable e inmoral se va a oponer, bueno, lo que ocurrió fue una revolución, pero no tiene sentido llamarle juicio a lo que está ocurriendo durante una revolución. Es fundamental entender la diferencia. Andrés, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero entiendo que particularmente en el contexto latinoamericano, los últimos años se ha hablado de algo que incluso se ha pretendido instalar como concepto casi ecuménico, que es el famoso lawfare. Esta idea de que jueces y medios de comunicación o periodistas confabulan contra líderes que quieren hacer felices a sus pueblos. Por sintetizarlo, creo que igual más o menos lo estoy describiendo fielmente según el propio postulado. ¿Qué es el lawfare? El lawfare nace como un discurso que explica qué hacer en caso de que el derecho o los derechos humanos en general no nos permitan llevar a cabo nuestros planes. Y de ahí que se lo utiliza para designar juicios, procesos judiciales, aplicaciones del derecho que no son estrictamente kosher. Pero el problema con el lawfare, o como decía el padre oratoriano La Bertonnier, decir que la ley es parecido a decir que la guerra es la guerra. Después de todo son situaciones fácticas que existen o no existen, convenciones que existen o no existen. El punto es que el derecho moderno es una convención, es una práctica social, pero que contiene derechos humanos o derechos fundamentales, con lo cual si aplicamos el derecho moderno no podemos llevar a cabo el lawfare. Entonces la cuestión es si en el juicio particular del que estamos hablando se han respetado o no las garantías fundamentales. Lo curioso es que esta discusión surge solo cuando algún tipo o alguna clase de personas, que son las que coinciden con nuestras ideas, son víctimas de estos procesos. Pero cuando le sucede a los demás, bueno, la discusión casi desaparece. No hay nada que se parezca más al así llamado lawfare que la sanción de una ley penal retroactiva en democracia. En Argentina, el Congreso de la Nación sancionó una ley penal retroactiva en horas, casi por unanimidad. El único que votó en contra, un solo diputado votó en contra y encima por las razones incorrectas. Y para darse una idea, cuando Hitler sanciona el decreto o la ley van der Lubbe, esta famosa decreto ley por el cual el que supuestamente había quemado el Parlamento debía ser castigado con la muerte, en el gabinete de Hitler hay una discusión sobre el principio de legalidad, debido a que, mejor dicho, hay una discusión provocada por el principio de legalidad. Ese decreto ley iba en contra del principio de legalidad. Por lo tanto, hubo más discusión en el gabinete de Hitler sobre ese decreto ley penal retroactivo más gravoso que en Argentina durante la sanción de la ley penal. Cuando yo estudiaba Derecho nos enseñaban que no había que sancionar leyes penales retroactivas más gravosas porque eso lo hacían precisamente los nazis. Y lamento que hayan hecho eso porque con solo decir eso era suficiente para aniquilar toda discusión y no nos prepararon para poder enfrentar un escenario hipotético en el cual el Congreso iba a sancionar una ley semejante. Lo que pasa es que nadie se le cruzó por la cabeza, yo nunca soñé que en mi vida me va a pasar, voy a vivir, voy a ser contemporáneo de lo que me enseñaban en la facultad, que era exactamente lo que hacían los nazis. Esta idea que no la describimos, pero para el público, digamos, que por ahí no la terminó de entender, la ley penal retroactiva es esta idea de sanciono hoy una ley y la aplico obviamente con retroactividad. Y eso es como un pecado gravísimo, digamos, en el ámbito del derecho. Solía ser el pecado que no se podía nombrar. Era lo que hacían los nazis y de hecho también los comunistas, pero bueno, para el comunismo el principio de legalidad no era un problema. Yo no sé si debatían en el gobierno de Stalin, en el gobierno de Hitler al menos, esta conciencia alemana de la legalidad, que no impedía, por supuesto, cometer un genocidio, pero precisamente por eso separaban el derecho del genocidio, y esto es un homenaje indirecto al derecho. Se pueden cometer actos atroces, pero no un genocidio. Puedo matar muchas personas a través del lawfare, o como se dice en inglés, con juicios de canguro, pero no puedo matar
tanta gente, no puedo cometer estos actos tan atroces. Algunos actos medianamente atroces sí, atrocidades como los genocidios no. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hablábamos con Andrés Rosler, profesor de Filosofía del Derecho, investigador del CONICET, aquí en el espacio WeWork, en la Torre Odeón, muy cerca del Obelisco en Buenos Aires. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.